Hola, bienvenidos a todos una vez más en su podcast. Hoy es un orgullo para todos. Tenemos a nuestro gran invitado, el doctor David Cote, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación y quien es un honor tener acá. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Primero, Steven, un saludo muy especial. Gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un privilegio y, por supuesto, a la amable audiencia, un saludo muy especial. ¿Cómo estás? Bueno, David, ya que estamos aquí, queremos saber quién es David Cote, cómo fueron sus primeros años de vida, dónde nació y cómo fue su vida de estudiante en el colegio. Bueno, un saludo especial. Pues mi nombre es David Cote. ¿Quién es David Cote? Soy un hombre casado de 39 años. Tengo el privilegio de tener dos niñas, una niña de 4 años, una niña de 1 año. Y crecí en una familia de un hombre, una mujer, mi papá y mi mamá, hombres valientes, muy humildes, muy sencillos, y desde el poder de la fe crecieron en una familia que nos inculcó valores, y aquí estamos. Soy de Engativá, nos conocimos en Engativá. En Engativá, pues he vivido toda la vida, estudié en el Colegio Francisco José de Caldas, colegio distrital, fui estudiante técnico. Estudié mecánica automotriz, posteriormente estudié Derecho en la Universidad Libre y bueno, me he desempeñado como abogado, como servidor público, he sido profesor universitario, pero ante todo una persona con vocación de servicio. Creo que el rol más importante que debe tener una persona es el servir a los demás. El que no sirve, no sirve. Y esa ha sido la vocación que pues he trabajado y lo he inculcado en el ejercicio político durante muchos años. Bueno, David, queremos saber cómo fueron esas épocas de estudiante. ¿Fue juicioso? ¿Fue desaplicado? ¿Y desde siempre ha tenido ese liderazgo que lo ha caracterizado desde que lo conozco? ¿O cómo fue? Bueno, en la etapa de colegio no era muy juicioso, no era muy aplicado, al contrario era como muy indisciplinado, ¿sí? Y era pues como catalogado de los indisciplinados de los cursos. Para mí el colegio fue muy traumático. Creo que cuando ya entré a la universidad fue algo diferente. Conocí otra faceta del mundo académico y en la universidad, gracias a Dios, me fue muy bien. Pero lo que fue en el colegio fue muy indisciplinado, no era muy ordenado, la verdad tengo que reconocerlo. Y ese liderazgo de servicio a la comunidad político no lo realicé mucho en el colegio, la verdad. Sí aspiré a ser representante de curso del año sexto y me fue muy mal, perdí las elecciones, eso me dio duro, hasta lloré. Esa tusa es dura. Esa fue mi primera quemada. No, mentira. Y entonces, pero realmente ya el liderazgo se fue forjando en la universidad. Me apasionó mucho el tema público. Yo soy especialista en Derecho Constitucional porque me apasionó mucho esos temas. Y vi como un mecanismo, un instrumento para servirle a la gente, para servirle a mi país, la problemática del país. Y ahí se fue desarrollando, pero más hacia la época de la universidad de liderazgo. David, queremos saber cómo ha sido su experiencia de tener una familia muy conservadora y también con una vocación de servicio y que transforma vidas. Cuéntanos cómo es esa situación y cómo se ha sentido. Sí, yo nací en un hogar de fe. Mis padres son líderes religiosos, cristianos, y me formaron desde niño en el temor a Dios, desde los principios bíblicos, ¿sí? Es decir, sí, evidentemente vengo de una familia conservadora. A mí eso me sirvió mucho porque, digamos que ese tipo de formación me formó mucho para ser un hombre de familia. Hoy yo valoro mucho mi familia, mi esposa, mis hijas. Creo que es muy importante. Se ha perdido el valor familiar en la sociedad. Y yo veo un ejemplo de una pareja muy unida, sacando a sus hijos adelante. Yo vengo de un contexto muy humilde. Mis padres eran personas muy débiles económicamente, muy necesitados. Y vimos como la mano de Dios pues, nos fue levantando. Y pues hoy las cosas han cambiado. Nos dio el privilegio de estudiar. Mis padres no tuvieron la oportunidad de estudiar. Casi terminaba el bachillerato mucho después de que yo naciera. Y esos valores basados en la Biblia, en la palabra de Dios, nos hicieron crecer, avanzar, ir adelante. Y pues eso creo que ha sido una de las cosas más valiosas que me han podido forjar como persona. David, qué buena anécdota saber que viene con mucha humildad y que ha sido un trabajo a pulso, lo reconozco, lo he visto. Y qué bueno, cómo fueron esas épocas entonces de empezar a estudiar y con buenos principios. ¿Qué lo llevó a eso, a seguir desarrollando esa vocación de líder? Sí, pues esa unión y esa fortaleza en la fe en Dios, pues nos permitió ir avanzando y creciendo.
y eso me dio la oportunidad por estudiar. Yo estudié en colegio público, en el Colegio Francisco José de Caldas. Con mucho esfuerzo mis padres pudieron pagar mi educación como abogado y esto fue pues abriendo puertas, ¿ya? Fue abriendo puertas y esto me fue llevando a la vocación del servicio, con diferentes comunidades de fe, con comunidades de diferentes sectores, ir construyendo un liderazgo, forjando un liderazgo, desde esa empatía que vi en mi casa. Mis padres me enseñaban a servir a los demás. Ellos, por ejemplo, cuando el primer consejo que mi papá me dio cuando empecé a hacer la política, ya en el año 2007, cuando me lancé por primera vez de Engativá, mi padre me dijo, usted no sea como todos los políticos que aparecen en época de elecciones y usted nunca jamás los vuelve a ver. Y esto me marcó tanto que nosotros hemos venido haciendo un trabajo desde hace ya casi 20 años, constantemente con las comunidades, sirviendo, gestionando. El líder político debe caracterizar por servir a la comunidad, que la comunidad se sienta representada, que represente unos valores, pero también una gestión, y que la gente sienta que sus líderes políticos están para servir a la comunidad. Y eso me fue forjando y me ha permitido crecer en un liderazgo que, gracias a Dios y ese trabajo de mucha gente, pues nos ha permitido crecer. Qué bueno, David, lo que nos está contando de que no aparece en elecciones, y he visto un trabajo y el cual he venido siguiendo, que es la Escuela de Transformación y de Liderazgo. Cuéntenos dónde nació y cómo se ha desarrollado ese proyecto y qué situación lo llevó a que ese proyecto siga adelante. Sí, nosotros tenemos una organización que se llama Trasciende, que ustedes lo pueden consultar en las redes sociales, en Instagram, @TrasciendeLatam. Fue un proceso que empezamos en el año 2019, hace 6 años, donde vimos la necesidad que la comunidad en general se apropiara de los espacios públicos, políticos de la administración pública. Hoy vivimos una crisis tremenda de liderazgo. Si usted observa, no hay liderazgos, ¿sí? El liderazgo político, lamentablemente, ha sido, perdónenme la expresión, mediocre. Hoy, por ejemplo, cuando miramos, vemos una crisis terrible en el país. Todos llegamos a la conclusión que la crisis es impresionante, pero cuando llegamos a mirar cuáles son los líderes que lo van a ejercer, acabamos de conversar eso antes de iniciar este podcast, decíamos, no vemos un líder. Y esa es la idea de Trasciende. Trasciende tiene un énfasis, una escuela de gobierno y liderazgo, pero el enfoque de Trasciende es formar líderes que sean respuesta para el país, que sean respuesta a las crisis. Nosotros vemos la crisis como una oportunidad para mejorar. Y lo que pasa es que la sociedad está en espera de respuestas. Entonces el enfoque de las escuelas de hace 6 años es formar líderes, número uno, con una visión clara. ¿Sí? Una visión no dada a lo que todo líder político busca, la codicia, el interés particular, no, que la gente piense en el interés general, número dos. Número uno. Número dos, la formación del liderazgo. Y por supuesto, pues como es una escuela de gobierno, los componentes de administración pública. Llevamos 6 años haciendo unos módulos de 7 sesiones, cada semestre los hacemos. Y hemos logrado formar en esos 3 componentes, interés general, liderazgo, administración pública, a un grupo de 3.000 personas. Una escuela totalmente gratuita, con una modalidad semipresencial. Algunas versiones las hacemos presencial. Yo aprendí esto en una maestría que hice en Europa hace unos años, de que ellos inspiraban a los estudiantes a ir a los sitios de gobierno. Nos llevaban al Parlamento, eso fue en España, en Cataluña, el Parlamento de Cataluña, nos llevaban a la municipalidad, que es como la alcaldía aquí. Y entonces lo que yo hago es que con estos líderes hago las capacitaciones en sitios de gobierno, en el Consejo, en el Congreso, en el auditorio de la Corte o en el Palacio de Justicia, para que la gente se inspire en sitios de gobierno, y las otras las hacemos vía Zoom en estos 3 componentes: interés general, liderazgo y administración pública. Qué bueno y qué buen. Y este proyecto me ha hecho seguir a David y siempre he estado pendiente de esa escuela y la cual me ha gustado. Espero que sigan trabajando en ese gran proyecto que tienen. David, ¿cómo fue su experiencia desde lo barrial? Desde cuando nos conocimos, cuando lo conocí, estaba empezando su campaña. ¿Cómo fue ser edil y qué le llevó a empezar desde lo barrial y lo comunal? No, la experiencia de ser edil es una experiencia muy bonita, porque es el primer eslabón de la cadena política. Los grandes congresistas están muy lejos de la comunidad. En cambio, los ediles son personas que tienen a la comunidad todos los días. Son los que resuelven las problemáticas directas, el problema de la vía, el problema del parque, el problema de basuras, el problema de inseguridad. Son el primer receptor y es donde se forja la vocación. A mí me parece muy bonito hacer la carrera. Hay gente que quiere ir a lo grande, ¿no? Pero es que hay que construir un proceso. El liderazgo se va forjando desde ese ADN. Yo creo que lo que más me ha forjado en el ADN del servicio ha sido
por supuesto, la formación familiar que recibí, pero el número 2, ese escenario tan bonito de ser edil. Yo tuve el privilegio de ser edil 2 periodos y eso de estar en el contacto directo con la comunidad, solucionando los problemas, resolviendo, gestionando lo local, gestionando lo distrital, gestionando lo nacional, genera el cariño de la gente, el relacionamiento, como usted lo dice, barrial, literalmente en el barrio, en la UPZ, en el parque, en la zona de conflicto, resolviendo el problema de la olla de microtráfico, sirviendo a la comunidad y forjando un liderazgo que es eficiente. Mayor alegría como edil y mayor decepción como edil. Mayor alegría como edil, el cariño de la gente. Absolutamente, el cariño de la gente, ese acercamiento que se genera, que la gente genera ese vínculo con su líder y que genera un aprecio, que genera esa estima, que abren la puerta de su casa, que lo reciben a uno con un tinto. Creo que eso es lo más bonito, el cariño de la gente. La decepción, el maldito cáncer de la corrupción. Y el tema yo siempre he tenido una frustración, y lo he comentado, y es el relacionamiento con los alcaldes locales. Yo creo que esa figura hay que reformarla, porque lamentablemente en Bogotá hay una crisis con eso. Todos inician con un bonito discurso, con servir, y llega un momento que el cargo de alcalde local es un cargo raro, porque ellos llega un momento que llegan a manejar miles de millones, 40.000, 60.000, 90.000 millones, 600 contratistas, y eso empieza como a permear el corazón y poco se ha analizado ese modelo corrupto que se da en la contratación de las alcaldías locales. Vi mucha decepción en eso. Inicié apoyando gente y terminé siendo el más férreo opositor por el tema de la corrupción. Y situación que se presentó hace poco, se presentaron las renuncias de los 20 alcaldes de la ciudad de Bogotá. El alcalde mayor pidió la renuncia de los alcaldes porque ya se está viendo vicios o visos de corrupción en la administración Galán, concretamente en la alcaldía local. David, cuéntanos cómo fue esa experiencia siendo candidato al consejo y a la cámara, cómo fue esa experiencia, qué le gustó, estando cerca con la gente, con la comunidad, y también que cuando uno tiene, desafortunadamente no se llegó, con qué sinsabor queda uno. Bueno, son espacios de mucho aprendizaje. Yo aspiré en el año 2019, cuando inicié la escuela, a la par, al Consejo de Bogotá. Yo era edil de Cambio Radical, tomé la decisión de renunciar un año y medio antes a la curul para aspirar por un proyecto político en ese momento. Participé en una lista cerrada, creo que cometí ese error de permitir que a veces los partidos se vuelven como una especie de dictadura. Hay una crisis en los partidos políticos que tenemos que profundizar la democracia interna de los partidos. Yo pues confié en el proceso, me incluyeron en una lista cerrada, me hablaron inicialmente de un segundo lugar, después me dijeron que un tercero, un cuarto, me bajaron hasta un sexto lugar. Y yo pues por unas acciones jurídicas logré llegar nuevamente al cuarto. Ese proceso fue muy bonito, recorrí la ciudad 2 veces. Yo ya a esta altura de la vida he recorrido Bogotá 6 veces, pero recorrido Bogotá es palmo a palmo, cuadra a cuadra, UPZ a UPZ, barrio a barrio. Y fue una experiencia bonita de, digamos, replicar un poco el modelo del edilato, pero ya a un modelo de 18, 17 localidades. Tiene 20, pero pues realmente hay lugares que uno realmente no llega. Y fue una experiencia muy bonita, enriquecedora, me sirvió para crecer, para forjar, pero pues evidentemente no se obtuvo el resultado. Ya la segunda fue la campaña continua en el partido, decidieron abrir la lista, aspiramos a la Cámara de Representantes, un fenómeno muy bonito de opinión de defensa de la vida, un momento cuando la Corte decidió despenalizar el aborto y todos estos temas, que mezcló un proceso de trabajo personal de gestión con un fenómeno de opinión, nos permitió tener en ese momento la 7ª votación más alta de Bogotá, 33.000 votos. Muy bonito desde el resultado, pero pues el partido no logró el umbral y pues básicamente no se logró ese objetivo. Hoy en la Cámara hay congresistas que sacaron menos votación que nosotros, por ejemplo, Olga Lucía Velázquez, que fue vicepresidenta de la Cámara de Representantes, creo que fue en la legislatura anterior, sacó 23.000 votos, Juan Carlos Will sacó 25.000, el mismo representante Uzcategui sacó 32.000, Jennifer Pedraza sacó como 22.000, pero pues tuvieron partidos que lograron superar el umbral y que están ahí. Y bueno, pues hay que aprender de esos errores que se cometen. Bueno, pero esa situación yo creo que ha mostrado el talante que tiene David, impresionante la cantidad de votos que sacó en ese momento,
y yo creo que este momento va a ser muy importante y yo sé que esos votos van a superar, van a ser muchos más por ese trabajo que ha venido realizando. David, una pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando en una UAN, en una unidad de normativa del Consejo de Bogotá? Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Digamos que el ejercicio político y concretamente, pues que tuve el privilegio de ser edil y después coordinador de una unidad de apoyo normativo en el Consejo de Bogotá, veo que desarrolla una cantidad de habilidades importantes. El Consejo es una corporación un poco desprestigiada, pero que no es bien reconocida. El Consejo de Bogotá es la corporación de Colombia que más trabaja, porque es una corporación que trabaja día a día, todos los días, de domingo a domingo, pero además de eso, digamos que esa diferencia del Congreso, el Congreso trabaja 2 o 3 días a la semana, el Consejo trabaja de domingo a domingo, pero al ser una corporación grande, los debates son muy extensos y muy rigurosos. Entonces los equipos técnicos de los concejales son muy buenos. Entonces uno tiene, como hay un ranking de competencia a través del Consejo, como vamos, para estar entre los mejores, y hemos estado entre los mejores en los 6 años que hemos estado en el Consejo, es muy exigente en redes sociales, exigente en debates, exigente en investigación, exigente en buscar votos, es decir, toca gestionar los votos. Entonces te desarrolla un sinnúmero de habilidades. Para mí es una experiencia muy enriquecedora porque me ha permitido crecer en áreas que yo no había crecido anteriormente, profesionalmente hablando. Bueno, ¿y qué lucha abanderó estando en la UAN y cuál derrota también estuvo estando en la UAN? Le ha costado y le ha dicho, voy a seguir luchando por esa causa. Y que desafortunadamente en la UAN hay opositores políticos, hay diferentes situaciones que nos dejan que muy buenos proyectos no avancen, porque muchas veces no se ve el proyecto, sino se ve el tema político. Gran alegría, la lucha de la reapertura de los sectores de aglomeración en Bogotá. Digamos que muchos sectores muy afectados. No sé si tú recuerdas ver todos esos negocios cerrados, una crisis, una tragedia económica sin precedentes. Impulsamos incluso desde el gobierno nacional la elaboración de los protocolos de bioseguridad para sectores que aglomeraban público. Esa fue la resolución 666 del año 2021. Me acuerdo por el número. Pero también logramos con Claudia López la reapertura de sus sectores. Y eso es una cosa que hasta el día de hoy la gente nos agradece. Y para mí fue bonito porque dije, yo creo que estoy realizando algo que le aporta a la sociedad. Eso fue muy bonito. Una gran tristeza, nosotros somos de una causa pro vida, defendemos la vida. En los últimos 15 años en Colombia se han asesinado 400.000 niños en el vientre materno. Y pues ver cómo estas visiones de la cultura de la muerte progresan mucho en el Consejo, siempre nos vemos en minoría. Y eso pues genera mucha tristeza porque nosotros somos muy consecuentes con esa causa y nos genera mucho dolor esa tragedia humana. No, total. David, queremos saber cómo ha visto este gobierno, cómo se ha sentido, qué le quiere decir a este pueblo. Este gobierno ha producido una gran decepción en el pueblo colombiano. Se eligieron con la bandera de ser un cambio para Colombia, pero ellos mismos expresaban que era un cambio con principios, con valores, con ética, con no corrupción, y han sido una gran decepción. Pero aparte de haber sido una gran decepción, el país está viendo una degradación terrible. Estamos viendo las cifras de inseguridad, vemos las cifras de crecimiento de cultivo de hoja de coca, más de 300.000 hectáreas. No tiene ningún sentido que el día de hoy la economía va muy mal, los indicadores de empleo, los indicadores de inflación, los indicadores de desaceleración de la industria, del comercio, y por el otro lado, el dólar está bajito. Eso no tiene ninguna proporción. La cantidad de dólares que están entrando por el negocio del narcotráfico en Colombia es brutal. Y ese dinero de la hoja de coca es el combustible para el conflicto. Estamos viviendo una crisis terrible en materia de seguridad. La gente está reclamando seguridad. Y ese es el gran lunar. Inseguridad, corrupción, aumento del conflicto van a generar un problema muy grave para los próximos gobiernos. Mi mensaje a este gobierno es, señores, les quedan 10 meses, dedíquense a gobernar, no a hacer política, no le hagan más daño a Colombia. ¿Qué luchas se vienen, David? ¿Qué proyectos se vienen y en qué lo vamos a ver próximamente? Bueno, estamos luchando por Colombia.
Inscribimos nuestra candidatura al Congreso de la República. Me inscribí por el Centro Democrático, ahora están definiendo, son temas que define el partido, si aspiro al Senado o a la Cámara, eso está en un proceso, pero queremos luchar por el país. El país requiere que nosotros los ciudadanos nos levantemos. Debemos pasar de la indignación, de la preocupación y del temor para rescatar a nuestro país. El periodo que viene no va a ser un periodo fácil. Colombia tiene que hacer muchos ajustes. Hay que hacer un ajuste en materia fiscal. El Estado colombiano está absolutamente desfinanciado y endeudado, está en bancarrota. Y hay que hacer un serio ajuste fiscal. Hay que retomar la seguridad. Por supuesto, Colombia tiene muchos problemas, empleabilidad, tiene problemas económicos, sociales, pero sin seguridad no podemos desarrollar nada. ¿Cómo desarrollamos industria? ¿Cómo desarrollamos empresas en los sitios periféricos del país si no hay garantías mínimas? Hay que trabajar muy fuerte en la seguridad y hay que buscar que ese serio ajuste fiscal se vea representado en menos impuestos para los ciudadanos para que la inversión, para que el desarrollo económico vuelva al país. Y pues es muy importante que nosotros, no solo yo, sino que todos los ciudadanos nos mentalicemos que el país necesita de nosotros. Y yo quiero ser parte de lo que el país necesita y es servirle a Colombia desde el Congreso de la República. David, felicitaciones por esa noticia. Sí que tiene las capacidades, tiene el talante y lo va a hacer muy bien. Y estoy seguro que le va a ir muy bien. Otra pregunta que le quiero hacer. ¿Cuál va a ser su bandera para la campaña? Mire, es muy importante algo. Hay que derogar un número importante de normas que le han hecho mucho daño al país. Es decir, creo que la función del Congreso en los próximos 4 años va a ser una especie de legislador negativo. Tenemos que derogar esta terrible reforma tributaria. Hay unos análisis del Banco de la República que expresan que el 40% de sus ingresos, de los que usted tiene, si usted ni siquiera se da cuenta, se van a impuestos. El 40%. Eso, imagínese, de cada 10 pesos que usted le ingresa, 40 pesos se van a impuestos. Esto tiene absolutamente asfixiada la economía colombiana. Debe haber un serio ajuste. Debe derogarse la reforma tributaria. Hay que profundizar un proceso que le quite poder al gobierno nacional y se lo entregue a las regiones. Eso es absolutamente fundamental. Y por supuesto tenemos que trabajar el tema de seguridad y el tema de desarrollo económico para Colombia. Creo que son los elementos vitales que hoy el país necesita. Y por supuesto también defender la familia. La familia está desintegrada en el país y la familia es el elemento el que mejor protege a los niños, a los jóvenes, a las mujeres. Cuando hubo la crisis económica en España en el año 2008-2009, se dieron cuenta que la familia fue el motor que sostuvo a los ciudadanos y sostuvo al Estado. Hay que trabajar por la familia. ¿Qué Colombia sueña, David? Yo sueño con una Colombia que crea en ella. Tenemos que creernos el potencial que tenemos. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Tenemos muchos talentos, mucha cultura, tenemos biodiversidad, tenemos un país de regiones. Es impresionante que a tan solo 2 horas de Bogotá tenemos un clima cálido. Hay muchas cosas que podemos explotar, pero creo que lamentablemente estos discursos de odio, lamentablemente estos discursos de lo fácil nos han hecho mucho daño. Este país tiene que ir a otra mentalidad. Y yo sueño con una Colombia que tenga una mentalidad que crea que puede ser una potencia para el mundo y a través de los productos, a través del turismo, a través de diferentes áreas, salir adelante. Esa es la Colombia que yo sueño. David, quiero que nos dé un consejo a todos, a esas personas que muchas veces estamos alejados de nuestra parte espiritual o a esas personas que pronto las familias normalmente ya no son las tradicionales de antes. ¿Qué aconseja usted desde su parte muy espiritual que tiene? Quisiéramos que nos aconseje. Bueno, yo quisiera decirle a todos que es muy importante que volvamos nuestros ojos a Dios. Es muy importante eso, que el temor de Dios es algo muy fundamental. Número 2, valoremos nuestra familia. Valoremos lo que hacen nuestros padres. Valoremos los que somos casados, a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, en el caso de los que tienen esposa o al esposo, a nuestros niños. Mira, la niñez se está destruyendo a través de muchas cosas. El abuso sexual infantil, el consumo de drogas, el aborto. Hemos abandonado a nuestros hijos. Y eso es un drama terrible. No puede haber una sociedad viable que no cuide a sus niños y a sus ancianos. Y Colombia tiene que volver a cuidar a sus niños y a sus ancianos. Entonces, Dios, familia y un amor muy arraigado por nuestro país. Tenemos que volver a amar nuestro país. No podemos perder el amor por nuestro país. Bueno, a todos nuestros
seguidores y a todos los que ven esta entrevista, vamos a hacer una de las del podcast, lo que más les gusta. Vamos a hacer preguntas rápidas. Entonces, David, ¿Santa Fe o Millonarios? No, Millonarios. Millitos. ¿Guadalupe o Monserrate? Monserrate. ¿Tamal o changua? Changua. ¿Pola o chicha? Chicha. ¿Ciclorruta o mar? No, hay que hacer ejercicio, hay que hacer deporte. Y tenemos que movernos en medios de transporte sostenibles. Y entonces Bogotá no tiene mar, pero tiene una bonita ciclorruta y ciclovía. Muy buena rima. ¿Vicky o Abelardo? ¡Wow! Abelardo. ¿Petro o Uribe? 100.000 veces Uribe. Para terminar, primero que todo, doctor David, muchas gracias por venir a este espacio, por acompañarnos. Ha sido de gran aporte todo lo que nos ha manifestado. Siga para adelante. Gracias. Mis mejores deseos. Lo va a lograr y va a llegar. David, éxitos y hermano, mi Dios me lo bendiga. Gracias. Ha sido un camino. Y recuerden, seguimos teniendo esperanza. Colombia no se va a quedar atrás, no está fracasada. Podemos salir adelante. Un agradecimiento muy especial a los duros de la grabación, a mi equipo de Phil 1501. Siguen creciendo, siguen mejorando. Excelente. Y a nuestro patrocinador oficial, Aquelarre, al doctor Fandiño, muchas gracias por su espacio y seguimos y vamos a seguir trabajando. Y este podcast cada día lo hacemos con el corazón y con el alma y espero les guste mucho. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.